Vamos a hablar de una de las catástrofes marítimas más famosas de todos los tiempos, el hundimiento del Titanic. ¿O se hundió de verdad? ¿Y si le dijera que el barco que yace en el fondo del Océano Atlántico no es el Titanic, sino su gemelo, el Olympic? ¿Y que todo fue un fraude masivo al seguro orquestado por algunos de los hombres más ricos y poderosos del mundo? Parece una locura, ¿verdad? Pues no tan rápido. Hay algunos argumentos y pruebas convincentes que apoyan esta teoría, y vamos a examinarlos en este vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos en los detalles, asegúrate de darle al botón de me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. El Titanic fue uno de los 3 buques gemelos construidos por la White Star Line a principios del siglo XX. Los otros 2 eran el Olympic y el Britannic. El Titanic fue votado el 31 de mayo de 1911 y fue ampliamente anunciado como el barco más grande, lujoso e insumergible jamás construido. Debía realizar su viaje inaugural de Southampton a Nueva York el 10 de abril de 1912, transportando a más de 2.200 pasajeros y miembros de la tripulación, entre ellos algunas de las personas más ricas e influyentes de la época. Sin embargo, el 14 de abril de 1912, a las 11:40, el Titanic chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte y comenzó a hundirse. Menos de 3 horas después, a las 2:20 de la madrugada, se partió en 2 y se hundió en las profundidades del océano, matando a más de 1.500 personas. Fue una de las catástrofes marítimas más mortíferas de la historia en tiempos de paz. Pero, ¿y si esta historia no fuera cierta? ¿Y si el barco que se hundió aquella noche no era el Titanic, sino su gemelo, el Olympic? ¿Y si este cambio se hizo a propósito, como parte de un siniestro complot para deshacerse de un barco siniestrado y cobrar una enorme indemnización del seguro? Esta es la esencia de la teoría de la conspiración del Titanic, que existe desde hace décadas, pero que ganó popularidad en 1998 con la publicación del libro Titanic, The Ship That Never Sank, Titanic, el barco que nunca se hundió, de Robin Gardiner. La teoría afirma que la White Star Line cambió de barco en el viaje de Southampton a Nueva York, poniendo el viejo transatlántico Olympic en lugar del flamante Titanic. La razón de este cambio fue que el Olympic ya había sufrido un grave accidente en septiembre de 1911, cuando colisionó con un crucero de la Royal Navy llamado HMS Hawke cerca de Southampton. La colisión causó daños importantes en ambos buques, pero especialmente en el casco y la quilla del Olympic. El Olympic fue enviado de vuelta a Belfast para ser reparado, donde fue atracado junto al Titanic. Según el libro de Gardiner, fue entonces cuando se produjo el intercambio. La White Star Line se dio cuenta de que reparar el Olympic sería demasiado costoso y llevaría demasiado tiempo, y que perdería dinero por tener uno de sus buques insignia fuera de servicio durante meses. Además, temían no poder reclamar al seguro por el accidente, ya que una investigación había determinado que el Olympic era en parte responsable del mismo. Así que decidieron intercambiar en secreto piezas e identidades entre los 2 buques, haciéndolos parecer idénticos. A continuación, planearon un hundimiento controlado del Olympic disfrazado de Titanic para cobrar la totalidad de los 5 millones de libras, unos 700 millones de dólares actuales, del seguro. También esperaban deshacerse de algunos de sus rivales y enemigos que estaban inscritos a bordo, como el banquero millonario J.P. Morgan y sus socios Jacob Astor, Isidor Straus y Benjamin Guggenheim. Estos hombres se oponían supuestamente a los planes de Morgan de crear un sistema bancario central en Estados Unidos, que más tarde se conocería como la Reserva Federal. La teoría continúa diciendo que el propio Morgan había planeado originalmente navegar en el Titanic, o más bien en el Olympic, pero cambió de opinión en el último minuto. También hizo que otras personas influyentes cancelaran sus reservas o perdieran sus conexiones. A continuación, contrató a un grupo de agentes para que se infiltraran entre la tripulación y los pasajeros del barco. Estos agentes debían asegurarse de que todo saliera según lo previsto, que hubiera suficientes icebergs en la zona, que no hubiera barcos cercanos para rescatar a nadie,
que no hubiera suficientes botes salvavidas, que hubiera confusión y pánico entre la gente, y que no hubiera supervivientes ni testigos que pudieran sacar a la luz la verdad. La teoría también afirma que había varias pistas y señales que indicaban que el barco que zarpó de Southampton no era el Titanic, sino el Olympic. Por ejemplo, la teoría señala que el Titanic tenía 16 ojos de buey en la parte delantera de la cubierta A, mientras que el Olympic tenía 141. La teoría también señala que el Titanic tenía una gran T grabada en sus hélices, mientras que el Olympic tenía un 401, que era su número de astillero. La teoría también cita algunos relatos de testigos presenciales y testimonios que supuestamente apoyan la idea de un cambio. Por ejemplo, algunos supervivientes afirmaron haber visto el nombre Olympic en algunos de los botes salvavidas o en algunos de los restos. Algunos miembros de la tripulación también afirmaron que les dijeron que se refirieran al barco como el 400 o el Gran Barco, en lugar de utilizar su nombre. Entonces, ¿hay algo de cierto en esta teoría de la conspiración? ¿Es posible que el Titanic nunca se hundiera y que nos hayan mentido durante más de un siglo? Pues la verdad es que no. Hay muchos problemas y fallos en esta teoría, y la mayoría de los historiadores y expertos la han descartado como un engaño o una fantasía. He aquí algunas de las principales razones por las que esta teoría no se sostiene. En primer lugar, no hay pruebas sólidas de que se produjera el cambio. No hay registros oficiales, documentos, fotografías o testigos que confirmen o corroboren esta afirmación. Por el contrario, abundan las fuentes que demuestran que el Titanic y el Olympic eran buques distintos y diferentes, y que siguieron siéndolo hasta sus respectivos destinos. En segundo lugar, hay muchas diferencias físicas y estructurales entre los dos buques que hacen que el cambio sea imposible o poco práctico. Por ejemplo, el Olympic tenía el casco de color gris, mientras que el Titanic lo tenía negro. El Olympic también tenía una cubierta de paseo abierta en su cubierta A, mientras que el Titanic tenía una cerrada. El Olympic también tenía diferentes disposiciones y distribuciones de sus camarotes, ventanas, respiraderos, chimeneas, pescantes y otras características. Estas diferencias habrían requerido amplias y costosas modificaciones en ambos buques que habrían tardado meses o años en completarse. Además, estas diferencias habrían sido perceptibles y obvias para cualquiera que embarcara o trabajara en los buques. En tercer lugar, no existe ningún motivo lógico o plausible para tal cambio. La White Star Line no tenía problemas financieros ni estaba desesperada por conseguir dinero. De hecho, era una de las compañías navieras más exitosas y rentables del mundo. También tenía una buena reputación y una clientela fiel. No se arriesgaría a arruinar su imagen y credibilidad cometiendo semejante fraude y asesinato. Además, no tendría sentido sacrificar un barco nuevo valorado en 2 millones de libras, unos 210 millones de dólares hoy en día, por otro más viejo y dañado valorado en 1 millón de libras, unos 140 millones de dólares hoy en día. Incluso si cobraran la totalidad del pago del seguro de 5 millones de libras, unos 700 millones de dólares hoy en día, seguirían perdiendo dinero a largo plazo al perder uno de sus mejores activos y tener que pagar por otro. En cuarto lugar, no hay pruebas ni indicios de que Joe P. Morgan o cualquiera de sus asociados estuvieran implicados o detrás de tal complot. Morgan no era propietario ni director de la White Star Line, solo era accionista a través de su empresa International Mercantile Marine, IMM, que había adquirido la White Star Line en 19.022. Morgan no tenía control directo ni influencia sobre las operaciones o decisiones de la White Star Line, solo le importaban sus beneficios y dividendos tú. Morgan tampoco tenía enemigos personales o políticos entre los pasajeros o la tripulación del Titanic. De hecho, era amigo de algunos de ellos, como Bruce Ismay, el presidente de la White Star Line II. Morgan tampoco tenía motivos para temer u oponerse a la creación de la Reserva Federal. En realidad, era uno de sus partidarios y benefactores tú. En quinto lugar, hay muchas incoherencias y contradicciones dentro de la propia teoría. Por ejemplo, la teoría afirma que Morgan contrató agentes para asegurarse de que habría icebergs en la zona. Pero ¿cómo pudo hacerlo?
¿Cómo pudo predecir o manipular el movimiento y la ubicación de los icebergs en el océano? ¿Y por qué necesitaría hacerlo si ya sabía dónde estaban? La teoría también afirma que Morgan contrató agentes para impedir que cualquier barco cercano rescatara a alguien. Pero ¿cómo pudo hacer eso? ¿Cómo podría comunicarse o influir en otros barcos en mitad de la noche sin levantar sospechas? ¿Y por qué tendría que hacerlo si ya sabía que no había barcos cerca? La teoría también afirma que Morgan contrató agentes para causar confusión y pánico entre la gente. Pero ¿cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo controlar o manipular las acciones, reacciones y emociones de miles de personas en una situación caótica y de riesgo vital? ¿Y por qué iba a necesitar hacerlo si ya sabía que no había suficientes botes salvavidas? La teoría también afirma que Morgan contrató agentes para asegurarse de que no hubiera supervivientes ni testigos que pudieran sacar a la luz la verdad. Pero ¿cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo matar o silenciar a todas las personas que lograron escapar o fueron rescatadas por otros barcos? ¿Y por qué tendría que hacerlo si ya sabía que el barco era irreconocible e insalvable? Como puede ver, la teoría de la conspiración del Titanic está llena de agujeros y fallos. Se basa en la especulación, la distorsión y la fabricación, en lugar de en los hechos, la lógica y la evidencia. Es producto de la imaginación y no de la investigación. Es una fantasía y no una realidad. El Titanic no era el Olympic, era el Titanic. Y se hundió el 15 de abril de 1912, llevándose consigo más de 1.500 vidas. Esa es la verdad, y nada más que la verdad. Gracias por ver este vídeo. Espero que le haya gustado y que haya aprendido algo nuevo. Si es así, por favor, dale un pulgar hacia arriba y compártelo con tus amigos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, por favor déjalo abajo. Me encantaría conocer tus ideas y opiniones sobre este tema. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos.